Saludamos a todos los que están allá en su casa. Les amamos mucho. Somos la comunidad cristiana Embajadores del Reino. Su servidor, el pastor Manuel. Me encuentro esta tarde agradecido con Dios, con una multitud de hombres y mujeres enamorados y enamoradas de Dios. Y le damos un fuerte aplauso en esta tarde para iniciar con un mensaje que sé que va a marcar tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo número 6. El Evangelio de Lucas en el capítulo número 6. Y usted va a buscar el versículo número 37 y lo va a tener allí apartadito, porque yo le quiero leer otros textos bíblicos, solo que por el tiempo no nos va a alcanzar, así que voy a leer un poco rápido. Pero tenga Lucas capítulo 6 versículo 37. La palabra del Señor dice: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Eso es un texto que yo estoy leyendo acá. Usted mantenga ese de Lucas ahí que dice que no hay que juzgar para no ser juzgados, que es el que está en la pantalla. Pero yo le quiero leer este texto bíblico. Está en Lucas capítulo 6 versículo 27, ahí cerquita, y dice: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale, y a quien se lleve lo que es tuyo, ni le pidas que te lo devuelve. Qué tremendo esto, ¿verdad? Qué fuerte. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, no del pastor Manuel. Posiblemente humanamente muchos de nosotros no calificamos para estar en ese perfil, pero wow, el Señor nos enseña a que seamos como Él. Y vea lo que dice la Biblia también en el versículo 31, ahí mismo: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito o qué premio podían tener? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien, ¿qué mérito tiene eso? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Ustedes deben de amar a sus enemigos, en el versículo 35. Ustedes deben de amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Dios es benigno ¿con quiénes? Con los ingratos y con los malvados. En la versión de Reina Valera dicen los malos, pero en la versión contemporánea dice los malvados. Y el Señor es benigno con ellos. Él es bueno, iglesia. Por más malo y por más mala que usted crea que es, Él es bueno y Él es benigno para con usted. Y Dios lo único que quiere es sanar su corazoncito. Dios lo único que quiere es liberarte, transformar tu vida, cambiarte, como lo hizo conmigo, como lo hizo con este varón que tiene 3 cultos de estar con nosotros y está con el fuego del Espíritu Santo, y quiso volver a congregarse después de muchos años apartado de Dios, pero hoy vuelve otra vez a casa de papá. Ahora pasábamos un video, amén, y ese es el mensaje: vuelve a casa. Y usted volvió a casa, hizo lo correcto. Y aquí hay mucha gente que tiene que entender esta palabra el día de hoy. El Señor le está llamando, está tocando su puerta. El Señor quiere sanar tu corazón, liberarte, cambiarte, quitar tu dolor, cambiar tu tristeza en alegría y tu tormento en danza. Muchos de los que estamos aquí hoy danzamos, hoy brincamos, aplaudimos, saltamos, celebramos. ¿Por qué? Porque un día estábamos ahí en el piso, en derrota,
en desgracia. Un día estábamos ahí sin valor. Un día estábamos ahí. Nadie daba nada por nosotros. Pero un día Dios tuvo misericordia y lo dio todo por nosotros. Y hoy estamos agradecidos. Por eso el pastor parece un resorte ahí en el altar. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con Dios. Estoy agradecido con Dios. Por eso usted hoy danzaba, brincaba, aplaudía. Era una locura esto hace unos minutos. Exaltábamos el nombre de Cristo con gozo, con júbilo, porque Él cambió nuestra tristeza en danza. Él es benigno con la gente ingrata. Él es benigno con la gente malvada. Y quizá muchos de nosotros estábamos en ese perfil antes de ser encontrados por el Señor. Y el Señor quiere hacer algo maravilloso en ti y en mí. Y lo está haciendo. Lo está haciendo. Pero yo le quiero dar una enseñanza el día de hoy. Y está en el versículo 37. Porque solo así alcanzaremos a los perdidos. Solo así alcanzaremos a aquel que se apartó. Solamente así alcanzaremos a aquel que se alejó de Dios. Y estamos con un tema para la próxima semana que se llama vuelve a casa. Pero ¿cómo vamos a hacer que muchos vuelvan a casa si han salido heridos de la misma casa? Hay gente que no quiere volver a una iglesia. Hay gente que no quiere volver a congregarse porque lo dañó un pastor, porque lo dañó un líder. Hay gente que no quiere volver a una iglesia porque perdió su fe, porque puso su mirada en los hombres. Y los hombres de Dios fallamos. Yo he fallado muchas veces. Muchos de los que estamos aquí hemos fallado, porque el único que es perfecto es Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos perfectos, humanamente perfectos, porque Él es perfecto como Dios. Nosotros no nos podemos comparar a Dios, pero sí podemos llegar a buscar esa estatura, esa altura del varón de Dios, esa perfección en el Señor, en santidad, esa perfección en el Señor, buscando su presencia día con día, alineados a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo estamos alineados a la voluntad de Dios y alcanzamos la estatura del varón perfecto, entonces poco a poco usted y yo nos empezamos a parecer más a Él. Y entonces alcanzamos esa perfección humana, porque en el principio era así. En el principio divino, el hombre y la mujer eran perfectos, y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Mi Dios es perfecto, y yo soy hecho a imagen y semejanza de un Dios perfecto. Pero en nuestra imperfección, por nuestras malas decisiones, nuestros pecados, nuestras maldades y todo lo que usted quiera, hemos caído de la gracia de Dios. Pero es tiempo de levantarnos y recuperar esa gracia y volver a ese camino de perfección, donde antes de pecar usted va a decir: un momentito, mentiroso, diablo, cochino, no más, ya no voy a volver a caer allí. Ya conozco ese camino, y en ese camino solo hay dolor, sufrimiento y lágrimas. Así que por ahí no me voy a ir, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es el mensaje en esta tarde? El mensaje es el siguiente. Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguen y no serán juzgados. Hay una imagen, la imagen número 1. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Ahí está la imagen. No juzguen y no serán juzgados. No condenemos y no seremos condenados. Perdonemos y seremos perdonados. ¿Sabe que hay algo que he visto en los últimos años dentro de la iglesia de Jesucristo? Y es que mucha gente está dañada porque un día lo juzgaron y lo señalaron dentro de la congregación. El pastor lo juzgó, el líder lo juzgó, los de la iglesia lo juzgaron, y la persona terminó yéndose al mundo. ¿Por qué? Porque un día lo juzgaron. Y nuestro trabajo no es juzgar a la gente, porque usted no es juez de nadie. El único juez es Dios. Y por andar señalando a la gente, o señalándole su pecado a los demás, o juzgando a los demás, estamos en problemas, porque dicen: no juzguemos para no ser juzgados, no condenemos para no ser condenados.
Y nos hemos atrevido muchas veces a levantar nuestro dedo acusador porque alguien la está luchando, porque alguien cayó en pecado, porque alguien falló, porque alguien cometió un error, se equivocó. Y entonces nos atrevemos a levantar nuestro dedo señalador y empezamos a acusar el pecado de los demás, sin ver que nosotros quizá estamos con problemas peores o similares a los de esa persona, sin darnos cuenta. Entonces dice la palabra que debemos de perdonar para ser perdonados, no juzgar para no ser juzgados, no condenar para no ser condenados. En el versículo número 41 dice la palabra del Señor: porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano. Y hay una imagen de la paja del ojo, Silvita, que está allí. Porque miras la paja del ojo que está en tu hermano. Y vea qué tremendo. Señalamos a los demás por su maldad, por su pecado, por sus errores, y andamos por la vida señalando a todo el mundo, pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros estamos así. Qué fuerte esto. Solo vemos los defectos de los demás, pero no vemos los nuestros. Los errores de los demás, pero no vemos nuestros errores. Los pecados de más, pero no vemos nuestros pecados. Qué fuerte, ¿verdad? Es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar. Y yo quiero leer este texto bíblico. Dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si ni siquiera puedes ver la viga que tienes en tu propio ojo? Y entonces hay una imagen, Silvita, muy fuerte, hay una palabra muy despectiva, donde Jesucristo se manifiesta y nos dice de la siguiente manera. Ahí hay una imagen, Silvita. En la otra, mi amadita, la siguiente. Jesucristo, esa no es. La que dice hipócrita. Ve qué fuerte. Porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y la viga que está en tu propio ojo. ¿No consideras que primero tienes que sacar la paja de tu ojo para poder señalar la de los demás, o tratar de sacarla de los demás? Yo creo, iglesia, fielmente en esto esta tarde. Yo creo que es tiempo de dejar de señalar a la gente, dejar de verle el pecado a los demás, dejar de verle el defecto a los otros, y tratar de nosotros ver nuestros propios defectos y corregirlos. Porque tenemos un montón de defectos. Nadie aquí es perfecto. Estamos buscando la estatura del varón perfecto, que es diferente. Y yo espero llegar allí poco a poco, de menos a más. Y yo sé que usted también. Estamos buscando esa perfección poco a poco. Pero mientras nos detenemos a ver los pecados de los demás, no podemos observar nuestros propios pecados y nuestras propias maldades. Así que enfoquémonos en esta hora de ver lo nuestro y velar por nosotros mismos. La salvación es personal. No le ande cuidando la salvación a nadie. Dice la palabra del Señor, mire lo que dice la Biblia, que es el Espíritu Santo el que convence de juicio y de pecado. Usted suelte la palabra nada más. Usted suelte la palabra, pero no ande viendo a ver si el otro está mal, si la otra está mal. Hay una imagen, mi amada Silvita, la de los dos tipos que salían hablando ahí, esa. Y entonces cuenta la leyenda, aleluya, que el hermanito de la iglesia hablaba con el líder o con su pastor y le dijo: ¿te enteraste del pecado del hermanito Chencho o de la hermanita Chencha? ¿Viste, pastor, lo que pasó con Chencha, con Chencho? Y el pastor no le dice: ¿qué pasó? A ver, cuénteme, ¿qué es el asunto? ¿Qué le ocurrió? No, el pastor le dice: estoy muy ocupado corrigiendo mis propios problemas. Porque muchas veces nosotros solo miramos los errores de los demás, los pecados de los demás.
Es muy fácil levantar el dedo señalador, ¿verdad? Es muy fácil enviar al infierno a muchos, porque eso es lo que hace la gente. Muchas veces hay gente que no volvió a una iglesia. ¿Por qué? Porque lo juzgaron, lo señalaron, lo humillaron, lo lastimaron, lo denigraron, lo expusieron, o diríamos diríamos en la actualidad, lo quemaron en Facebook. Sí, lo quemaron en el Facebook. Entonces no volvió a una iglesia porque salió resentida, resentido, herido, y no volvió a una iglesia. ¿Y sabe quién le hizo más daño? No los del mundo, le hicieron más daño los de adentro, los de la iglesia. Leía un artículo un día de estos de un hombre que testifica que estaba en la iglesia y por sus múltiples errores, le faltaba mucho todavía en la iglesia, estaba apenas empezando a madurar en la fe, pero cometía algunos errores en la congregación y la gente lo señalaba, lo juzgaba, lo humillaba, los líderes espirituales, y testificaba, según leí este artículo, que los diáconos le hacían mala cara cuando entraba a la iglesia porque tenía tatuajes, porque tenía un aspecto, porque tenía algunas aretes o qué sé yo. Y entonces los diáconos lo lastimaron, y un día ese hombre dijo: me voy de esta iglesia para nunca más volver. Y ese día, saliendo de esa iglesia, ese hombre relata que entró a una cantina y el bartender le dijo: bienvenido, pase adelante, tome asiento. Y entonces dice que fue y le trajo una bebida y le dijo: esta es cortesía de la casa, siéntese ahí. Le puso el partido, pasó la tarde, el bartender empezó a charlar con él, empezó a ese hombre a contarle sus problemas, y el bartender empezó a aconsejarle. Y el bartender, mientras estaban en aquella conversación, le volvió a invitar otra cerveza. Ese hombre nunca más volvió a una iglesia. Ese hombre se sintió tan bien atendido en aquel bar, que es el bar favorito que siempre frecuenta actualmente. Es una historia real. Un hombre que era cristiano, un hombre que era de Dios. Entonces yo leí este artículo y me llamó poderosamente la atención. Y yo dije: wow, claro, si la gente ya no quiere volver a una iglesia. ¿Por qué? Porque en la misma iglesia los han lastimado, los han herido. Nosotros no estamos para juzgar, nosotros no estamos para señalar. Nosotros estamos en esta casa para restaurar los corazones y restaurar a la gente perdida. Nosotros no tenemos derecho a estar señalando a nadie por sus pecados. Todo lo contrario, nuestro deber es levantarlos, nuestro deber es orar por ellos, nuestro deber es sanarlos. Ahora yo le decía a Liliana: vuelve a casa, esta es tu casa, no te sientas mal. Éramos como tú un día cuando llegamos a la iglesia, desbaratados por la vida, pero Dios te quiere cambiar, así como me cambió a mí, así como te cambió a ti. Dios nos quiere cambiar a todos. No podemos andar señalando a la gente por sus pecados, por sus errores. Nuestro trabajo no es juzgar. Dice la palabra: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y también se les dará. Dice la palabra: porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no puedes mirar la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si no puedes, ni siquiera puedes ver la viga que tienes en tu propio ojo? Y el Señor se refiere a aquellas personas como hipócritas. Saca primero la viga a tu ojo y entonces podrás ver bien para poder sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, ahora, mientras almorzábamos los pastores, encontramos esto. Y yo quiero que lo vayan pasando allí, ya que no somos tantos, somos poquitos hoy. Yo quiero que vayamos pasando. Esta representa aquella paja que cayó en el ojo de aquel que cuenta la historia. Y este representa la viga. Y muchas veces queremos sacar la paja del hermano, pero la de nosotros es esta.
Y entonces yo quiero que usted la toque. Pásela allí, la van pasando. Van pasando las dos. Con una mano, una, y con la otra mano, la otra. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero que la vayan pasando rápidamente, porque tenemos poco tiempo. Amén. Vea qué tremendo, mi amada. Solamente vea. Hay una que está llena de espinas, la más grande, que si usted le pone la mano, ay, 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 ¿verdad? ¿Ya se cortó alguien? ¿Ah? Yo me corté. Sí, yo me corté. Qué interesante esto. Entonces, queremos sacar la paja de nuestro hermano, y quizá en nuestro ojo no hay una rama de esas, hay un edificio, hay un helicóptero, hay un avión, hay un cabezal, y queremos ver solamente a los demás y sus pecados y señalarlos y juzgarlos, pero no nos damos cuenta que en nuestro ojo, iglesia, hay una viga que nos está estorbando a nosotros también. ¿Y cómo vamos a liberar a otros si no nos sacamos nosotros esa viga? ¿Cómo vamos a andar señalando el pecado de los demás, iglesia, sin ver nuestro propio pecado, nuestra maldad? Enfoquémonos en nosotros, en sacarnos esa viga primero. Saquémonos esa viga, iglesia, y no nos pongamos, no nos detengamos a ver el pecado de los demás. Iglesia, no nos compete a nosotros juzgar. No podemos juzgar. ¿Saben que la Biblia habla acerca de aquellos que se sientan en silla de escarnecedores? Los que se sientan en silla de escarnecedores a juzgar, a señalar. Ah, pero esa no es adúltera, y esa no es hipócrita, y aquella no es la chismosa, y el otro no es el mentiroso, y aquella no es ladrón o ladrona, la adúltera, la fornicaria, la prostituta, el borracho, el drogadicto. Hay un dicho que dice: no hagas leña al árbol caído. Si somos cristianos, nuestro trabajo es levantar al que está en el suelo, levantar al que está perdido, levantar a aquel que necesita ayuda. Y si nosotros nos llamamos cristianos, ¿qué estamos haciendo? Mirando el pecado de los demás, señalando al hermanito, a la hermanita que vino a la iglesia. Hermano, la iglesia es un hospital. Le voy a decir esto: la iglesia es un hospital. Aquí viene de todo. ¿Cómo llegó usted a la iglesia? Si yo un día llegué a la iglesia arrastrándome, así llegué un día yo arrastrándome, sucio. Así llegué yo un día a la iglesia, desbaratado. Así llegué yo un día. Y en la iglesia, gracias a Dios, me abrazaron. Pero perfectamente como yo llegué a la iglesia, el diácono, el líder, el mismo pastor me pudo haber expulsado. Llegué maloliente, sucio, desbaratado por la vida. Nuestro trabajo no es juzgar a los demás, es levantar al perdido, es levantar al caído. No juzguemos, porque si nosotros nos juzgamos, entonces con la misma medida, escuche esto, lo que dice la Biblia: ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Acaso no se caerán los dos en algún hoyo? Dice la palabra del Señor que debemos de sacar primero la paja, la viga que está en nuestro ojo, para poder sacar la paja que está en el de los demás. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Esto es fuerte, iglesia. Con la misma medida con la que nosotros medimos, entonces seremos medidos nosotros. Si usted mide con misericordia, en el día del juicio, ¡ay, mi amadita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesucristo! Cayó.
¿Será que tenemos una esta en el ojo nosotros? Pasó por sus manos, toda llena de espinas, ¿verdad? ¿Será que tienes una esta en tus ojos y no te has dado cuenta? Y estás viendo solamente la pajita de los demás. Enfoquémonos en nosotros. Y la gente que está mal, no la vas a quemar en Facebook. Vas a tomar tu teléfono y lo vas a llamar. Varón, te vi en la cantina, ¿qué pasó? Quiero orar por ti. Sé que estás luchando, estás con problemas. Jamás sería incapaz de decirle a nadie: ¿dónde estás? Voy a ir a buscarte, voy a ir a orar por ti, te voy a restaurar y te voy a volver a traer a la iglesia. Pero lo que hace la gente, ¿sabe qué es? Viste, lo vi en la cantina, viera, tenía la mesa llena, el hombre estaba bolo, viera, y tenía 2 chavalas a la par. Le voy a decir a la esposa para que la esposa abra los ojos. Y ahí empieza el diablo a operar. ¿Quién lo provocó? Lo provocamos muchas veces nosotros. Si no tenemos nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Como dice el dicho, calladito más bonito. Si no tenemos nada bueno que decir, no digamos nada. Nuestro trabajo es bendecir, es perdonar, es restaurar, es levantar, es sanar el corazón. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Hay gente que ya no quiere venir a una iglesia por eso. Lo maltrataron, lo humillaron, lo despreciaron, lo denigraron. Y la hermanita Chencha y el hermanito Chencho se encargaron de chismear por toda la iglesia su desgracia, su derrota, su caída, en vez de acercarse con una palabra de aliento y de esperanza y levantar al caído. Y entonces de repente miraron a la hermanita en un pecado y lo que hicieron fue exponerla en toda la iglesia. Oiga, y hasta se atreven a pasar fotos, imágenes, videos, textos para denigrar a los demás. Porque muchas veces es tan baja nuestra autoestima que al ver el pecado de los demás nos sentimos por encima de los demás. Entonces, iglesia, esto nos deja una enseñanza en esta tarde, y es que el Señor quiere que saquemos la viga de nuestros ojos antes de andar señalando la paja que cayó en el ojo del hermano o de la hermana. Iglesia, nuestro trabajo no es señalar ni juzgar, ni es condenar, porque el que condena será doblemente condenado. El que juzga será doblemente juzgado. El que señala será señalado. Y si usted saca una cinta para medir el pecado de los demás, así usted también será medido, con la misma actitud con la cual usted lo hizo. Yo prefiero, escuche esto, y con esto termino, yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque Dios tiene misericordia y los hombres no tienen nada de misericordia. Pero en esta casa hay líderes, hay hombres y hay mujeres con misericordia, llenos de la presencia de Dios, que vamos a restaurar a otros y vamos a levantar al perdido y al que necesita una mano nuestra, una mano para levantarlo, no para señalarlo. Y como decía yo el otro día, hay gente que te hace así y te señala. Te caíste, te perdiste, te fuiste a la cantina. Ay, Jesucristo. Te fuiste a la cantina y te señala y te juzga. Y entonces ya no va a ser el líder. Te expulso de la iglesia, lo saqué del chat. No volvió a la iglesia. Desterrado, desahuciado, señalado, denigrado. Viste, se cayó Esdras, se vino abajo. Qué bárbaro este hombre en la cantina. ¿Cómo es posible, un líder? Nuestro trabajo no es hacer esto. Nuestro trabajo es hacer esto. Amén, amén. Cierre sus ojitos. Padre, te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Que esta palabra, Señor, en esta tarde haya marcado su corazón.
Bendito sea el nombre del Señor. Silvita, no vamos a poner canto, Silvita, pero vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por la iglesia en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos por cada uno de ellos. Declaramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, y declaramos que a partir de hoy, nunca más, ninguno de nosotros nos vamos a atrever a juzgar y a señalar a nadie. Yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón si he pecado juzgando a los demás. Nunca más, a partir de hoy, voy a ver el pecado de los demás. A partir de hoy voy a sanar mis propios pecados, se los voy a entregar a Dios. Las luchas que tengo se las voy a entregar a Dios, y me voy a enfocar en mi salvación. Y cuando vea a alguien mal, no lo voy a señalar, lo voy a levantar, voy a orar por él. Cuando vea a alguien que está pasando pruebas, voy a ir por esa persona y le voy a hablar del poder restaurador del Señor Jesucristo. Nunca más me atreveré a señalar a nadie por su pecado. Voy a hacer una respuesta en oración, y voy a hacer una respuesta en un acto de fe para restaurar a los demás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.